Hola, buenas a todos y a todos. Esta es una de esas sesiones que teníamos en el tintero, que al final por un tema u otro no nos dio tiempo de entrar en detalles. En concreto, vamos a hacer la parte de bases de datos no relacionales. Me interesa muchísimo este tema porque al final puedes aplicarlo en muchos casos diferentes. Las ganancias de arquitectura pueden ser súper importantes y en algunos casos también las de coste. Sobre todo lo que vamos a ver es cómo aplicar patrones para mejorar la efectividad de las aplicaciones y también cómo conseguir tener rendimientos extremos sin volvernos locas con la configuración. Dejadme que os enseñe primero el contenido del módulo, lo tengo ya mezclado con nuestro repositorio y después me aguantaréis una pequeña explicación, os dejaré que hagáis un laboratorio poniendo la pausa, otra pequeña explicación y hacéis un segundo laboratorio. Ya sabéis llegar a nuestro repo, lo tenemos por aquí y veréis que he añadido el elemento 20, la carpeta 20, que es la de bases de datos no relacionales. Dejadme que os enseñe la ficha, porque así veréis qué es lo que os voy a contar y cómo está organizado. Y también aquí lo tenemos. Y también dejadme que os cuente un poquito el storytelling que veis aquí debajo. Mirad, ya lo leeréis con más calma, pero es importante ver cómo podemos enlazar los distintos conceptos. Y básicamente lo que podéis leer aquí con un pelín más de detalle es que se han puesto en contacto con nosotros los responsables de producto para quejarse de que al final tenemos una aplicación que siempre está dando problemas por parte de los usuarios. Los usuarios nos llaman continuamente para quejarse de esto va muy lento, ¿por qué no podéis hacer que esto funcione mejor? Nos han pedido que hablemos con el equipo de desarrollo y al hacerlo nos damos cuenta de que es una aplicación clásica. Es decir, ahora veremos la arquitectura, tenemos un balanceador de carga, un auto-scaling group, una base de datos relacional de las de toda la vida, un Oracle en este caso. Y la aplicación en sí se encarga de crear reports. Estos reports son complejos, tienen algunas operaciones especialmente complicadas a nivel de base de datos y esto es lo que hace que al final la aplicación se nos venga abajo. La CPU de la base de datos se encuentra saturada al 100% casi todo el tiempo. Vale, ya sabemos cómo podemos aplicar un patrón para mejorar la experiencia de usuario, la experiencia percibida por el usuario, que es crear aplicaciones asíncronas, una arquitectura asíncrona que deje el report en background y ya avisaremos al usuario cuando esto esté listo. Pero ahora vamos a ver cómo podemos utilizar bases de datos no relacionales para reducir el tiempo necesario para generar ese repo. Voy a cambiar de escena porque, claro que sí, vamos a dibujar. Y lo primero vamos a intentar dar una definición muy pequeñita de qué es una base de datos no relacional o, en el fondo, qué es una base de datos no SQL. Mirad, esto es en realidad es un concepto por diferenciación, porque dentro de NoSQL existen soluciones de muchísimos tipos muy diferentes entre ellas. Veremos algunas en este módulo. Realmente lo que indica esto es que es cualquier otra solución de datos estructurados o semiestructurados, es decir, que tú puedas coger y hacer consultas a una serie de datos para obtener un subconjunto de ellos de forma eficiente, para la que no utilizamos el modelo clásico relacional, ya sabéis, para la que no usamos tablas con claves foráneas apuntando entre ellos. Aquí lo que yo os diría, la diferencia principal de cuándo vais a utilizar una u otra es la clave que tenemos que recordar es los patrones de acceso. Es decir, sí, respondemos a esta pregunta afirmativamente. ¿Conocemos de antemano los patrones de acceso?
En otras palabras, ¿sabemos qué consultas vamos a realizar contra esa base de datos? Si la respuesta es que sí, plantéate una NoSQL, porque en general la historia está en que las NoSQL te van a facilitar muchísimo la vida y van a tener un rendimiento mucho más alto en proporción a una base de datos relacional a costa de su flexibilidad. En otras palabras, el hacer el diseño más sencillo y el conseguir un rendimiento mayor viene motivado por el hecho de que vas a definir esa base de datos, la vas a diseñar para responder preguntas concretas. Y ahí está la clave. Si lo haces, si no sabes qué preguntas vas a responder, no puedes utilizar bases de datos no SQLs, porque al cabo de un tiempo, si decides crear otra pregunta adicional, la base de datos probablemente no sea capaz de responderla en un tiempo razonable. Vamos a ver, ¿cuándo sabemos los patrones de acceso que vamos a necesitar? Obviamente cuando ya hemos implementado alguna vez la aplicación, como en el caso en el que nos ocupa en el storytelling de este topic. O también cuando es algo muy común y lo tienes muy trillado y hay bibliografía al respecto, por ejemplo. No vamos a inventar nosotras y nosotros cómo acceder a un carrito de la compra, cómo implementarlo. Esto ya está más que estudiado y sabemos cómo se hace, qué consultas necesitaremos y dentro de 5 años seguirán siendo las mismas malditas consultas. Por lo tanto, para un carrito de la compra podría ser una buena opción. En cambio, para otros modelos más generalistas, que no tenemos muy claro que son complejos y que dentro de un tiempo quizá necesitemos generar nuevas consultas, para esos casos suele ser mejor una relacional, porque la flexibilidad de las relacionales suele ser imbatible. Hay un detalle más sobre esto. El grado de familiaridad. Porque en muchas ocasiones nuestros equipos de desarrollo llevarán mucho más por la mano trabajar con una base de datos tradicional SQL de toda la vida que no utilizar este tipo de plataforma. Y esto es algo que puede tener importancia en el tiempo que tardamos en desarrollar la solución y también en lo efectivos que somos consiguiendo el resultado. Así que plantearlo todo como algo global y elegid la solución que queráis. Ya veréis que para los casos que vamos a ver ahora resulta muy fácil saber que se puede cómo podemos tomar partido de este tipo de tecnología. AWS tiene un catálogo de bases de datos no SQL muy amplio. Solo vamos a explicar unas poquitas de ellas, pero me gustaría al menos poneros la lista para que os suenen los nombres. Las que vamos a trabajar durante estos laboratorios van a ser Redis y DynamoDB. Así que luego os cuento los detalles sobre ellas, ¿vale? Pero también, si queréis chafardear, AWS soporta otras bases de datos como por ejemplo DocumentDB. DocumentDB tiene una API compatible con MongoDB. No sé si estáis familiarizadas o familiarizados con MongoDB, pero básicamente se trata de una base de datos orientada a documentos. Una base de datos orientada a documentos significa que resulta muy sencillo modelizar elementos similares a los que tenemos en formularios o en facturas. Por ejemplo, un caso muy sencillo, una factura. Una factura contiene una cabecera y un detalle, ¿verdad? La cabecera se compone de quién es el perceptor, quién recibe la factura, quién es el emisor, etcétera, etcétera, etcétera. Las direcciones, la identificación, esos datos. El detalle corresponde a los números de línea de factura. Cada línea de factura incluye pues cuántas unidades de un producto concreto se han comprado, a qué precio, qué impuestos pagas por ellos, etc. Y después los subtotales y totales. Clarísimamente eso se puede establecer como una especie de árbol. Como veis, el árbol que funciona, que es en el fondo del documento,
tiene una rama para la cabecera y tiene otra rama para las líneas. La cabecera contendrá los datos que necesitemos para almacenar datos de perceptor, de receptor, número de factura, etcétera, etcétera, etcétera. Y las líneas de factura contendrán, pues eso, una serie de líneas de factura, cada una de ellas con la información que hemos comentado antes. Esto es lo que llamamos un documento. Y hay un montón de problemas que se solucionan de forma muy natural con ellos. Así que una base de datos como MongoDB es muy atractiva de cara a manipular ese tipo de información. DocumentDB es compatible hasta cierto punto en el API de MongoDB. Así que si estáis utilizando una MongoDB y queréis una solución que sea más o menos un reemplazo sencillo para ese MongoDB en AWS, podéis probar con DocumentDB. Os digo podéis probar porque en realidad tampoco es tan directo el cambio, tampoco es tan compatible en todas las características de MongoDB. Tienen bastantes limitaciones, entre otras cosas porque Mongo Incorporated, la empresa que fabrica Mongo, no acaba de encontrar un acuerdo comercial con AWS, por decirlo de una forma suave, y no se llevan muy bien entre ellas, así que no facilita el trabajo a la gente de Amazon en crear este producto que en el fondo está compitiendo con ellos. Es razonable entender por qué sucede. En cualquier caso, lo podéis probar. Creo que se me nota que no soy un gran fan de DocumentDB. Y en realidad, MongoDB me parece una base de datos estupenda, muy cara, pero estupenda. DocumentDB me parece una solución, un reemplazo que quizá, evaluad por vuestra cuenta si os conviene o no, mirad los costes y haced pruebas de rendimiento y revisad la adaptación que necesitaréis hacer en el software. Una alternativa, si tenéis un proyecto que empieza desde cero, a MongoDB y a DocumentDB es el viejo buen PostgreSQL, que admite, y esto es algo que mucha gente no sabe, documentos en formato JSON. Es súper potente, muchísimo más que MySQL en este aspecto. Si estáis con DocumentDB o MongoDB, revisadlo como alternativa. Venga, dejadme que os cuente también muy por encima otra que refleja de una manera muy, muy, muy interesante cómo los humanos percibimos la realidad y que, por lo tanto, en algunos casos hace que sea muy, muy fácil modelizar un problema, esa caricatura que nosotros construimos de la realidad para guardarlo en una aplicación. Estoy hablando de Neptune. Neptune, voy a dibujarlo por aquí. Es una base de datos orientada a objetos. Esto significa objetos o a grafos, como queráis llamarlos. Esto significa que es aún más flexible que DocumentDB. En Document tratábamos con documentos que eran en el fondo árboles, pero no podía haber ciclos desde un punto del grafo, un nodo del grafo hacia otro. En cambio, con Neptune esto sí que es posible. Podéis crear una modelización que incluya los diferentes elementos que tenéis como nodos y que establezcan relaciones dirigidas o no dirigidas entre esos nodos. Por ejemplo, lo que estoy haciendo aquí. Y estos nodos pueden tener ciclos, pueden formar ciclos, algo que no era posible con DocumentDB. Es decir, tú puedes crear relaciones o modelizar un elemento que llame a otro, que llame... no lo he puesto como quería. Así, ahora pongo las aristas bien. Un elemento que se comunique con otro, que se comunique con un tercero, que llame al primero, creando ciclos. Esto está soportado en este tipo de bases de datos orientadas a grafos. Y diréis, ¿para qué sirve? Bueno, para empezar, es una manera, como os decía, muy natural de modelizar la realidad. Pero para algunos casos, problemas concretos, es fantástico. De hecho, por ejemplo, esto es muy útil a la hora de detectar fraudes. El típico esquema en el que un grupo de personas se ponen de acuerdo para defraudar dinero a una aseguradora,
Lo que sucede es que suelen montar un numerito con algún tipo de accidente repetidas veces. Una de esas personas en uno de los informes actúa como víctima o como quien ha sufrido el problema, otra persona actúa como testigo, etcétera, 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 y se van turnando en esos roles. Detectar esos casos con una base de datos relacional no es trivial, porque normalmente se hace utilizando consultas recursivas y las bases de datos relacionales son terriblemente ineficaces. En cambio, las bases de datos orientadas a grafos en ese aspecto concreto, fantásticas, funcionan muy bien. Neptune no es compatible, así que no es un reemplazo directo, pero sí que tiene una filosofía muy similar a Neo4j. Neo4j, que es probablemente la base de datos orientada a grafos más popular que existe y que es una pasada, es una auténtica maravilla. No os digo que podáis reemplazar Neo con Neptune, digo que las dos resuelven el mismo problema. Por último, hay más, pero tampoco quiero que esto dure 1.000.000 de años. Por último, os quería hablar de Time Series. Time Series es una base de datos orientada a eso, a guardar información que cambia, pequeñas porciones de información que cambia a lo largo del tiempo. Es en muchos casos el tipo de base de datos que se utiliza para almacenar métricas, porque son pequeños grupos de información que cambian a lo largo del tiempo. Bueno, pues este tipo de base de datos tiene un formato muy eficiente para ello y además un lenguaje de consulta. Time Series sería una alternativa para InfluxDB o para el propio Prometheus, el storage de Prometheus. Hasta donde ya sé no es muy popular, al menos yo no la he visto utilizar nunca, pero aquí os la dejo sobre todo para que veáis que si tenemos claro los patrones de acceso que vamos a utilizar y qué tipo de información vamos a guardar, hay un montón de opciones disponibles que no tienen por qué ser las clásicas RDS o relacionales de toda la vida. Pero venga, vamos a centrarnos ya en resolver el problema concreto que teníamos en el enunciado. Vamos a hablar en el fondo de cachés, que es un tipo de base de datos específico. Caches. Perdonad, que voy a modificar esto para que no os falle, para que no cambie el enfoque todo el rato. Ya debería, sí, ya no varía. Vale, pues esta es una aplicación de un tipo de base de datos concreto a un problema específico, pero después veremos que en realidad el mismo motor de base de datos que os voy a contar se puede aplicar a otros problemas, ¿vale? Habíamos quedado que nuestra tech lead nos ha comentado que la aplicación que va lenta es algo que tenemos ya muy por la mano. Tenemos un balanceador de carga, que es quien ofrece servicio a la gente que quiere utilizar la aplicación. Tenemos también un grupo de autoescalado basado en instancias EC2, que son las que ejecutan la aplicación en sí. Y por último, una base de datos Oracle. He puesto Oracle, mira, que luego no se diga que no ha aparecido en el curso en ningún sitio, aunque ya sabéis qué pienso. El problema es que cuando se establecen las peticiones de los usuarios y llegan a las máquinas, estas máquinas, esta aplicación ejecuta unas queries intensísimas contra la base de datos. Esto lo que se traduce es que esta base de datos, esta instancia RDS en concreto, está saturada. Una opción ya a la que otra petición intenta llegar para hacer lo mismo, pues todo se nos va abajo. Una opción para solucionar esto es la fuerza bruta y poner dinero. Podríamos hacer que esta máquina fuese más grande y probablemente conseguiríamos el rendimiento deseado. El problema es que, primero, para esto hay un límite,
no puedes pasar de unos cuantos cientos de gigas y de CPUs, pero sobre todo suele haber un límite financiero. Meter máquinas tan grandes es una inversión gigantesca. ¿Hay alguna alternativa a esto? Y bueno, como os decía, la alternativa más habitual es la utilización de cachés. Utilizar una caché en la manera que os lo voy a contar ahora es un patrón que se llama de carga perezosa. Esto lo llamamos lazy loading. Y básicamente consiste en añadir otra base de datos más a la arquitectura de la infra. Voy a dibujarla aquí. Pero esta base de datos tiene que cumplir con dos características. Tiene que ser mucho más barata que la anterior, que la principal. Es decir, tenemos que reducir fuertemente el coste de esta base de datos. Y tiene que dar un rendimiento extremo. Tiene que dar un rendimiento mucho más alto, muy alto, para poder ayudarnos en la situación. Obviamente aquí algo tiene que haber como truco. Si nos va a costar mucho menos y nos va a dar más rendimiento es porque básicamente hace menos cosas. Lo que os comentaba, bases de datos especializadas en las que tenemos que conocer el patrón de acceso para poder crear, diseñar cómo guardamos los datos de manera que la recuperación sea lo más eficiente posible. En el caso de AWS tenemos un servicio que se llama Elastic Cache, que implementa varios motores de este tipo de bases de datos adecuadas para este tipo de temas. Elastic Cache, os pongo por aquí el nombre, Elastic Cache. Es un paraguas. Igual que RDS tiene varios motores de bases de datos dentro del servicio, Elastic Cache también. Los dos principales se llaman Redis y Memcache. Memcache es súper sencillo. Es una base de datos clave-valor en memoria. Esto significa que si utilizamos Memcache, en algún momento las únicas operaciones que vamos a poder hacer es recuérdame esta información a partir de esta clave. Y cuando quieras acceder a los datos tienes que poner la clave exacta. Sería una buena solución para este caso. ¿Por qué? Bueno, pues porque básicamente lo que haríamos sería, estad por mí, en lugar de llevar a cabo la consulta directamente contra la base de datos principal, lo que podríamos hacer sería preguntar primero a memcached, perdonad, dejadme que se me ha ido un poco de la mano, a memcache, perdonad, a este Elastic Cache, hey, ¿sabes los datos correspondientes, sabes la respuesta correspondiente a esta consulta que voy a hacer? Si se encuentran en este primer caso, en esta primera consulta, claramente nos va a decir, no lo sé, lo siento, no es la primera vez que me utilizas, no tengo datos de ningún tipo. Y lo que en ese caso la aplicación tiene que hacer es la consulta original, con lo que en esta primera ejecución no hemos ganado nada a primera vista. La consulta original nos devuelve los datos, pero ojo, antes de devolvérselo al usuario, lo que hacemos es escribir esos datos dentro de este memcache, dentro de esta caché. De manera que grabamos el valor de la respuesta que nos ha dado la base de datos principal, lo grabamos con algún indicador que nos refleje qué consulta se llevó a cabo. De esa manera, la próxima vez que algún usuario nos haga la misma consulta y, por lo tanto, preguntemos, oye, ¿tienes los datos para esta consulta? ¡Zas! Los devolvemos inmediatamente, devolvemos el resultado precalculado, almacenado aquí. Y por lo tanto, liberamos capacidad en la base de datos principal. Esto es lo que se llama lazy loading. Es extremadamente efectivo. Obviamente, tiene varios problemas. El problema más evidente es qué sucede si la aplicación o cualquier elemento altera estos datos en la base de datos principal, cuando ya se encontraban en la cache. ¿Qué va a suceder con ello?
Hay varias maneras de solucionar esto. Una de ellas es actualizar también la cache, pero esto no suele ser extremadamente eficiente. La mejor forma de gestionar este caso es utilizar un time to life, un tiempo de vida. Es decir, cada vez que escribimos, perdonad, aquí, los datos en la base de datos de caché, vamos a indicar que estos datos son válidos solo durante los siguientes X minutos o X segundos, como prefiráis medirlo, o días. Esto puede parecer un poco absurdo. Los datos obviamente se borrarán automáticamente al cabo de ese tiempo y entonces recuperaremos la información original. Pero si durante el tiempo que dure el TTL, los datos que tenemos aquí son una foto que se tomó en el primer acceso. Estamos devolviendo datos state, estamos devolviendo datos antiguos. Y esto puede parecer un problema, pero en la enorme mayoría de los casos no es así. Por ejemplo, en este caso hemos quedado que los datos no tienen por qué ser tiempo real, dado que los informes se realizan sobre agregados históricos y esos agregados históricos no importa si cogemos los datos de hace una hora en lugar de los últimos que tenemos o incluso quizá los de ayer, depende del caso. Pero imaginaros un caso más común. Imaginaros que estamos utilizando esta base de datos para hacer caching de cuántos productos quedan en stock en nuestro e-commerce. Podría parecer un drama que le dijésemos a los usuarios que te quedan 2 camisetas cuando en realidad, por otro lado, un usuario ha actualizado la información relativa a ese número de productos y ya no queda ninguna. Pero no lo es. Porque desde que hemos devuelto este dato al usuario, el usuario va a tener que estar revisando y decidiendo si lo quiere comprar o no. Va a pasar unos segundos o quizás incluso unos minutos. Durante esos minutos en los que estaba mirando el dato, incluso si fuese en tiempo real, otro usuario puede correr más y cogerle las 2 últimas unidades que quedaban. Así que el problema de indicar al usuario que había stock cuando ya no había, lo tienes igualmente. Aquí siempre se resuelven las cosas de manera optimista, que quiere decir el primero que completa la operación es el que gana. ¿Qué más da si mantenemos durante unos minutos el stock desincronizado con el dato real, siempre que a la hora de la verdad, es decir, en la operación en la que un usuario va a darnos su dinero, sí que comprobemos el stock real directamente con la base de datos principal sin utilizar la cache. ¿Vale? Como podéis ver, este sistema es muy sencillo. Memcached es el nombre de la base de datos, Memcached es el nombre del proceso, del ejecutable. Memcached nos serviría perfectamente para implementar este patrón. Pero dejadme que hable un segundo sobre Redis, porque Redis hace todo lo que hace Memcached, pero también hace muchas más cosas. Memcached es básicamente clave-valor, mientras que Redis implementa una serie de estructuras más sofisticadas. Por ejemplo, en el laboratorio veréis que Redis sirve para implementar conjuntos ordenados de datos. Eso es una pasada cuando quieres calcular cosas como una tabla de puntuación. De hecho, en Barcelona hay una empresa que creo recordar que se llama Social Point, o se llamaba Social Point, que hace juegos casual y que realmente lo petó hace unos años y que tenía millones de usuarios, probablemente lo sigue teniendo. Ellos mantenían el scoreboard de una de esas partidas, insisto, con millones de usuarios, en una única pequeña Redis, y lo bonito es que podías, como veréis en el laboratorio, preguntar, oye, ¿me podrías dar los primeros 10 usuarios? ¿O me podrías decir en qué posición está el usuario Alice? Esto hace que Redis haga lo que hace Memcache, pero también muchas otras cosas que os permita aplicarlo a otros dominios. Redis, igual que Memcache, de forma natural mantiene los datos en memoria. Así que tanto con uno como con otro tenéis que utilizarlo teniendo en cuenta que es posible que perdáis esa información. Hay varias formas de solucionar un desastre respecto a este caso. Una de ellas es hacer que escriban en disco. Esto
ralentiza el funcionamiento de la base de datos, pero es una posible solución. Otra es aplicar un stream, que cada vez que hay un cambio en Redis puede emitir un evento y tú puedes escribir ese cambio donde tú quieras, por ejemplo en un fichero fuera de Redis de forma síncrona o en otro tipo de bases de datos. En fin, simplemente que recordéis que si guardáis información de, por ejemplo, el carrito de la compra dentro de una Redis y cae el servidor de Redis, perdéis esa información. A menos, ya digo, que utilicéis alguna de esas alternativas que de hecho son fáciles de configurar, pero hacen que pierdan un pelín la gracia. En algunas ocasiones reducen el rendimiento, básicamente. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Dejadme que os cuente por encima el laboratorio que vamos a llevar a cabo. Ya estoy por aquí. Glitch Matrix. Ya estoy por aquí. He vuelto a ponerme en el laboratorio correspondiente, el de 20. Aquí estaba la ficha que hemos visto antes y aquí tenemos los laboratorios. El que nos interesa es el primero, que es el de Elastic Cache. Y podríamos haber utilizado Memcache en lugar de Redis, pero como Redis me parece más interesante, dejadme que juguemos con ella. Básicamente lo que vamos a hacer aquí es crear un clúster de Elastic Cache para Redis, por un lado, con un único nodo, con un único servidor. Puedes poner más si quieres más potencia o si quieres llevar a cabo mecanismos de alta disponibilidad. Pero en nuestro caso usamos un único nodo. Y por otro lado vamos a crear una instancia en la misma VPC. Veréis que vamos a trabajar tanto el clúster como la instancia de trabajo, va a estar en la misma VPC para que se puedan hablar fácilmente. No os digo que uséis la workstation por eso, porque la workstation la tenemos en otra VPC, habría que hacer peering o crear el clúster de Redis directamente en la VPC de nuestra workstation y para eso necesitas varias subnets para poder recuperarnos de desastres, así que to long and read, esto es independiente de la workstation. Por lo demás es muy sencillo. Definimos US East, creamos un security group para después permitir el acceso al puerto de Redis, que el puerto de Redis es el que abrimos aquí. Abrimos el puerto para cualquier IP. Como os vea hacer esto en la vida real, no sé qué os monto. Obviamente, aquí tendríamos que poner otro security group como origen, pero esto es solo un juego. Y después creamos el clúster con Redis. Como podéis ver, súper sencillo, os lo he montado con el CLI en lugar de Terraform porque quizá tardemos menos en llevarlo a cabo así, me parecía más simple. Si queréis montar la misma infraestructura con Terraform, es un ejercicio que me parece súper recomendable. Y después me hacéis una pull request. Ya tenemos el clúster funcionando, esto va a tardar unos minutos, pero mientras se crea podéis lanzar una instancia. La instancia de trabajo de operaciones que vamos a tener va a necesitar algunos permisos, ya veréis luego para qué. Así que lo primero que hago es conseguir el profile que está asociado al rol del lab role. Ese profile se llama Lab Instance Profile. AWS Academy funciona así, ya está. Y creamos la instancia, creamos una máquina con ese profile. Nos quedamos con el link, el ID de la instancia y gracias a ese ID veréis que este icono que hay por aquí os da un enlace que una vez esté la instancia funcionando le dais un minuto y medio para que arranque y luego podéis picar en este enlace y ya estaréis dentro de ella con el Systems Manager. Como la instancia está en la misma VPC que el clúster, podéis hablarle. Vamos a ver cómo podemos testear al clúster. Lo primero, cambiamos del usuario de SSM al usuario Ubuntu, instalamos una serie de herramientas que se llaman las Redis Tools y también el CLI de AWS, que esto siempre viene bien tenerlo, y ahora veréis por qué.
Justo aquí lo que hacemos es listar los clusters que hemos montado y este listado de clúster nos quedamos con la URL del nodo que hemos definido. Con esa, no es la URL, perdonad, es la DNS para hablar con propiedad. Este es el Fully Qualified Domain Name que nos permite apuntar a ese nodo. La dirección de nuestro servidor, para eso necesitábamos el profile, los permisos que hemos dado antes con el role. Y ahora ya podemos probarlo. Utilizad Redis CLI, que lo hemos instalado antes con el apt install, os conectáis a nuestro clúster, a nuestro nodo de clúster, este es el puerto que utiliza por defecto, y ejecutad el comando ping. El API de Redis es human friendly, ya nos hacen las cosas human friendly como antes. Ping debería devolveros, si todo va bien, pong. Y eso significa que tu clúster está correctamente arrancado y el security group permite pasar la petición. Si esto ha funcionado, aquí ya viene la parte más interesante. Fijaros, aquí utilizamos el Redis CLI todo el rato contra el mismo servidor, haciendo un setex, que es una forma de decirle al clúster, oye, recuérdame este dato durante tanto tiempo. Recuérdame que Alice tiene el dato 100, he puesto 100 como podrías poner aquí patata, yo qué sé, lo que tú quieras, la respuesta de una de las operaciones que hemos llevado a cabo contra la base de datos principal. Y recuérdame este dato durante 60 segundos. 60 segundos va a ser el TTL del dato. Cuando quieres recuperar esa información, solo tienes que coger y decirle, dame un get por la misma clave. La clave es lo que te permite recuperarlo. Y hay un comando llamado TTL que te dice, oye, para esta clave, ¿cuánto le queda al valor de tiempo de vida? Te devuelve el número de segundos pendientes antes de que se vaya a borrar y eliminar. Puedes borrar valores individuales, pero un comando que mientras juegas es muy cómodo es flush all, que básicamente dices, oye Redis, olvida cualquier valor que te haya grabado. Estad por mí, porque hay otra estructura de datos muy chula y que quería enseñaros. Hay muchas más, pero esta me parece particularmente interesante, que es lo del scoreboard que hemos comentado antes. Aquí, en lugar de utilizar el comando setex que hemos visto antes, vamos a utilizar setat, que permite almacenar valores con un peso. Por ejemplo, aquí le estamos diciendo, añade en la lista scores, el conjunto scores, el valor 100 para Alice, 75 para Bob, 85 para Charlie. Estás guardando el peso de cada elemento. Y en cualquier momento puedes hacer esta consulta tan chula. Oye, ¿me podrías dar el rango de valores? Es decir, los elementos que se encuentran dentro del conjunto ordenado scores. Desde el 0 hasta el 2, esto quiere decir 0, 1 y 2, los tres primeros. Y me los das con los scores, con el peso que le hayas puesto. Esto te devuelve los tres primeros elementos de la tabla de clasificación. Entonces, claro, David, que es el que menos puntos tiene, no va a aparecer. ¿Podrías, por favor, darme el rank, la posición, dentro del conjunto scores de David? Aquí te devolverá la posición 3, porque está el cuarto, empezamos a contar por el 0. Súper chulo, ¿sí o no? Bueno, y ahora limpiáis y así podemos hacer otro ejercicio. Porque el siguiente ejercicio es usar una herramienta que te viene con las tools de Redis, que es este benchmark que veis aquí, y que es muy chulo. Ejecutarlo y veréis cómo va llevando a cabo distintas comprobaciones con distintos comandos. Lo más interesante de esta parte de aquí es que incluso para servidores de Redis tan pequeñitos como el que hemos puesto, el 99% de las veces vais a obtener la información que requerís en menos de 10 milisegundos. Y en un caso con servidores más grandes o en un caso en el que optimicemos mejor las cosas, podemos incluso reducir mucho ese percentil 99. Para muchas operaciones distintas, revisad este comando con detalle porque está muy chulo. Por cierto, ahora después haré un commit para quitar esa C de allí que creo que se me ha colado y no debería estar. Por último, limpieza.
podéis utilizar estos dos comandos para limpiar el clúster y la instancia. Estos comandos ya no los ejecutéis desde dentro de la instancia de operaciones. Estos comandos usarlo, pues yo que sé, donde estuvieseis antes, la Workstation, el Cloud Shell, lo que veáis, como queráis lanzar el sistema que tenemos aquí. Debería ir bien en ambos casos, ¿ok? Ahora, haced una pausa. Y ejecutar este laboratorio. Miradlo con calma y con cariño. Y si hay dudas, pues me preguntáis, me decís, Javi, esto no se entiende o esto no me funciona. Otro detalle importante. En mi modestísima opinión, Memcache y Redis son productos tan simples que, en contra de lo que me sucede en otras ocasiones, yo os diría que si los queréis lanzar directamente en una EC2 y administrarlos vosotros y vosotras, para ahorraros el coste extra de Elastic Cache y sobre todo para poder elegir mejor el tipo de instancia, porque en Elastic Cache tampoco hay tantas opciones y los saltos entre tamaños los cobran bien, oye, a por ello. Porque, de verdad, Redis, por ejemplo, es un único proceso que lo lanzas, utiliza principalmente un único thread, así que lo que tienes que poner es una máquina con poquitos cores y lo más rápidos posibles, y tanta RAM como le puedas añadir, como le puedas seleccionar. Y se cuida solo. Parchearlo es básicamente descargar una versión más moderna del ejecutable y lanzarlo. Así que en este caso sí que os diría que estudiéis si una solución IaaS gestionada por vosotras y vosotros mismos compensa el ahorro de dolor de cabezas que te proporciona el usar Elastic Cache. Venga, que os cuento otra. Ok, venga, vamos a hablar de otro tema, pero espero que ya hayáis hecho el laboratorio de Redis, ¿vale? Si no, pausa y para él. El tema del que vamos a hablar ahora es DynamoDB, uno de mis servicios favoritos de AWS. DynamoDB es una base de datos absolutamente serverless con la que interactuamos mediante protocolo HTTP y es una auténtica maravilla, es una pasada. Es más flexible de lo que parece inicialmente, así que diría que es bastante más flexible para muchos casos que, por ejemplo, Redis. Y quizás las operaciones que sean menos eficaces en esta base de datos son las agregaciones. Cualquier cosa en la que tengáis que sumar algo o calcular una media o algo de este estilo, DynamoDB no es vuestra base de datos. Pero si conocéis los patrones de acceso para vuestra aplicación, Dynamo puede ser una solución estupenda para muchísimos problemas. Dejadme que os cuente, por ejemplo, un caso concreto. El caso de... En Cataluña había un programa de la televisión local de TV3 que se llamaba El Gran Dictado. Básicamente consistía en que los espectadores tenían que deletrear correctamente, los concursantes, perdonad, deletrear correctamente una palabra. Diréis, ¡buah! Un adulto debería ser capaz de hacer esto, pero esperad, aprended a escribir en catalán y luego me contáis. El caso es que los espectadores podían participar también, podían concursar con una aplicación. Conocí a los chicos que se encargaron de montar esa aplicación y habían sudado sangre para conseguir un clúster de MySQL, creo recordar que con Galera, que les permitía leer y escribir 100.000 veces por segundo. Habían dedicado una cantidad de esfuerzo ingente a obtener ese rendimiento cuando en el fondo las consultas que hacían y las escrituras que hacían eran muy sencillas. Era muy fácil implementar los patrones de acceso. Cuando vieron DynamoDB se dieron cuenta de que podrían haber ahorrado una barbaridad de tiempo y de coste si lo hubiesen implementado con esta base de datos en lugar de utilizar MySQL, que era la tecnología con la que estaban familiarizados. Otro caso también muy interesante es el de Shazam en la Super Bowl de Estados Unidos.
la Super Bowl de Estados Unidos, la gente de Shazam utiliza DynamoDB para poner un metaanuncio. Esta historia la he contado 25 veces, así que la resumo mucho. Cada vez que sale un anuncio en la Super Bowl de cualquier tema, tú puedes acercar el teléfono con la aplicación de Shazam encendida y reconoce el audio del anuncio. A partir de ese audio te lleva a un microsite con algún tipo de oferta o algo así de la publicidad que estás escuchando. Esto es bueno para la gente que hace la publicidad porque tiene una interacción más directa con la audiencia, pero es fantástico para Shazam porque tienen un anuncio, un metaanuncio a lo largo de todo el tiempo que dura los comerciales de la Super Bowl y lo tienen sin tener que pagar la barbaridad que pagan el resto de anunciantes. Bueno, pues un tema interesante es que gracias a DynamoDB son capaces de soportar 300.000 escrituras y lecturas por segundo. No sabemos ni cuánto es eso. Es como la distancia de la Tierra a la Luna, de la Tierra al Sol, 150 millones de kilómetros. Es mucho, yo qué sé. Esas magnitudes se me escapan. 300.000 lecturas y escrituras por segundo es el equivalente. Con DynamoDB lo puedes conseguir y verás que la complejidad no es superior a la que vamos a hacer en el laboratorio, a la que vamos a utilizar en nuestro laboratorio. Increíble. Otro tema muy interesante y que a mí fue lo que realmente hizo que me explotase la cabeza es que tardaron solo 2 días en desarrollar la aplicación y probarla. En 2 días, gracias a que la complejidad de DynamoDB es mínima, consiguieron implementar esa aplicación. Recordar mis colegas del Gran Dictat. Y finalmente un tema interesante es que DynamoDB puede parecer extremadamente caro si tienes una aproximación naif al servicio. Por ejemplo, si esperas mantener 300.000 lecturas, escrituras por segundo al mes, te puede salir por más de 100.000 euros. Y eso puede parecer mucho dinero, pero amigas, amigos, puede parecer mucho dinero básicamente porque somos pobres, somos privilegiados, pero somos obreros privilegiados. En muchos casos está totalmente justificado 100.000 euros. ¿Cuánto cuesta un comercial, un anuncio en la Super Bowl? Pero es que además hay formas de ahorrar. Y DynamoDB tiene algo loquísimo, que es que las reservas de DynamoDB, si pagas un año entero de DynamoDB en lugar de pagar mes a mes, se reduce el coste por 1.000, algo que no tiene ningún sentido, pero yo no pongo los precios en AWS. Con lo cual, en realidad, pagando un año entero, obtienes un precio que es órdenes de magnitud inferior a lo que pagarías por un mes como el que hemos visto antes. Pero además, en el fondo, DynamoDB lo puedes encender y apagar cuando te interesa, o mejor dicho, le puedes cambiar su capacidad, su performance cuando te interesa. Y los anuncios de la Super Bowl, con que solo necesitan la base de datos ponte una hora. Una hora es la 750ava aparte de un mes. Exacto. No eran más de 100.000 euros. Les costó menos de 300 pavos. Esto, si no os ha explotado completamente la cabeza, estáis muertas y muertos por dentro. A mí me parece un ejemplo espectacular. ¿Vale? ¿Cómo consigue DynamoDB y luego os cuento una forma más de pagar que os permite pagar solo de forma realmente serverless, por la capacidad utilizada, no por la reservada. Es decir, tú puedes decirle a DynamoDB que quieres pagar solo cada vez que escribes y cada vez que lees, que es una base de datos de verdad serverless. Perdonad todo el tiempo que está llenándose el papel con pelos de gato, pero ya sabéis que Freddy es el amo de la casa. ¿Yo qué queréis que os cuente? ¿Cómo consigue DynamoDB esa performance? ¿Cómo la obtiene? Bueno, básicamente, obviamente todo tiene truco y la táctica que se utiliza es una táctica clásica que se llama el particionado de datos y que implica una serie de limitaciones. Ojo que os cuento la caricatura, lo más sencillo posible. Si os gusta Dynamo, imposible que no os guste. Investigad más, porque hay muchas maneras de lograr más flexibilidad, ¿vale? Pero no, en esta introducción no voy a pasar de la parte superficial. Vamos a hacerlo con un ejemplo. ¿Recordáis la aplicación de Mark?
¿Recordáis que Mark, en nuestra empresa, tenemos una aplicación que él os enseñó que trataba de ver los datos, las fichas de los diferentes Pokémon? Pues tenemos otra aplicación que permite, súper original, ya lo veréis, capturar Pokémon. Y el requerimiento de esta aplicación, uno de ellos es, debemos poder obtener la lista de Pokémon capturados por un determinado usuario en un periodo de tiempo. ¿Recordaréis esto? Queremos los Pokémon capturados por el usuario Alice en las últimas 3 horas. Desde timestamp a menos 3 horas al timestamp. ¿Cómo hacemos la modelización de la estructura de datos en Dynamo que nos permite conseguir 300.000 o 500.000 escrituras y lecturas por segundo para resolver esa pregunta? Bueno, pues lo primero que tenemos que entender es que en Dynamo lo que hacemos es generar particiones por lo que creamos, por lo que definimos como la clave principal del ítem. El ítem es el registro y la clave principal, también llamada clave hash, es el equivalente a la primary key de una relacional. Dejadme que os dibuje aquí lo que sería la estructura de un ítem que queremos almacenar. Como podéis ver, lo que vamos a hacer es guardar el usuario que ha capturado el Pokémon. Lo vamos a hacer con un Unique User ID. Esto va a ser el identificador único del usuario que queremos registrar su captura. También vamos a almacenar, y esto va a ser la clave principal. Podemos llamar hash key, primary key, como queráis llamarlo, la documentación de AWS en esto es súper inconsistente. Y después vamos a añadir un campo más, que es lo que vamos a llamar la sorted key o la order key, que va a ser el timestamp. Timestamp. Es decir, cuando se capturó, esto va a ser la sort key, la order key. Cuando se capturó el Pokémon. Y a partir de aquí podemos guardar lo que queramos, porque el resto del ítem, el resto del registro, is up to you. Es lo que tú escribas. En nuestro caso, vamos a poner los datos del Pokémon, una serie de datos, que esto es simplemente lo que defina lo que escriba la aplicación. DynamoDB no va a forzar esa estructura. Y también la localización. La localización del Pokémon, que va a ser básicamente un objeto con latitud y longitud. Esto es una pasada, porque al forzarnos solo a mantener la clave primaria y opcionalmente y la opción de la clave de ordenación, añadir nuevos campos dentro de los registros de los ítems consiste simplemente en escribirlos. No tienes que montar una reunión de todo el equipo, al contrario de lo que pasa con una base de datos relacional en la que modificar ligeramente una columna particular es complicado. ¿Vale? Así que con DynamoDB tenéis mucha más flexibilidad desde este punto de vista. Y aquí podríamos escribir pues, una serie de ítems. Y la clave para saber por qué DynamoDB es tan eficiente, es tan rápido en su performance, es cómo organiza Dynamo estos ítems que escribimos. Dejadme que os ponga ejemplos concretos y así quizás será más fácil de entender. Vamos a ver, porque vamos a escribir una serie de datos. En lugar de usar el formato de Unique ID, voy a usar Alice, Bob y Charlie, simplemente porque es más fácil de entender para un humano, pero nos funcionará igual. Voy a guardar un par de ítems de Pokémon que ha capturado Alice. Dame un segundo. Ok, vamos a ver. Obviamente, Alice ha capturado, hombre, un Pikachu. Así que voy a escribir un ítem aquí que representa esto. Alice capturó en el timestamp, pongamos 0, un Pikachu.
El Pokémon en sí no importa, porque recordad que los datos que nos interesan son el Unique ID y el Timestamp. Pero lo voy a poner para que sea más fácil verlo. Lo voy a grabar aquí. Este es el primer registro que hemos escrito. Ahora voy a escribir otro Pokémon capturado por Alice. Voy a describir que Alice capturó un Alice en el timestamp, yo qué sé, el que sea, 5, capturó un Mewtwo. Mewtwo. Porque Alice va súper a tope. Y dejadme que escriba uno más. ¿Por qué no? Alice en el timestamp. A ver, ¿qué pasa aquí? Alice en el timestamp 8 capturó un Psyduck. Bueno, a ver, yo qué sé. Un Psyduck. ¿De acuerdo? Así que ya tenemos aquí a Alice con 3 Pokémon capturados. Pero también tenemos más jugadores. Vamos a probar con otro cualquiera. Por ejemplo, Bob. Y aquí está la parte interesante. Fijaros lo que voy a hacer. Bob capturó lo que sea. A ver, Bob capturó en el timestamp 2 ¿qué le pongo? Un Charizard. Un Charizard. Y Bob capturó en el timestamp 5. Bob en el timestamp 5. ¿Le dejamos un Pikachu también a Bob o qué? Venga, un Pikachu. ¿Ok? Y ahora daros cuenta cómo he dibujado esto. Lo he dibujado en distintas filas y esto tiene un sentido. El sentido os lo voy a marcar ahora con un rotulador. Es que DynamoDB ha dividido cada uno de nuestra capacidad en diferentes particiones. Os he dibujado aquí la partición 1 y la partición 2. Hay una fórmula para calcular cuántas particiones vas a tener, pero no entro en ello. Y ha repartido los datos que escribes en dichas particiones. ¿Cómo los reparte? En base a lo que tú hayas marcado como la clave principal. En base a lo que tú hayas marcado como la primary key, la clave de particionado, como lo quieras llamar según el día de la documentación. Y por casualidad, porque esto es un ejemplo forzado, Alice, todos los registros cuyo valor de clave primaria era Alice, han caído en la partición número 1. Todos los registros de Bob han caído en la partición número 2. Entonces, ¿qué sucede? Que si todas las queries, y esta es la clave, todas las consultas que hacemos preguntan por la clave de partición, por un valor específico de la clave de partición, por ejemplo, ¿cuál es la parte de la base de datos que se ve afectada? Como DynamoDB sabe que todos los registros cuyo Unique User ID es Alice, sabe que solo tiene que consultar la partición número 1. Esto hace que la partición número 2 no esté gastando recursos. Si estadísticamente otra persona al mismo tiempo pregunta por el user ID igual a Bob, estará usando la capacidad de los recursos de la segunda partición. Y ambas queries pueden ejecutarse en paralelo sin reducir el rendimiento. Esta es la clave, que podemos crear tantas particiones como necesitemos para conseguir la performance que necesitamos. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es que siempre en todas las consultas que llevemos a cabo tenemos que incluir un valor para la clave primaria.
Esto puede parecer una limitación, pero a la hora de la verdad no lo es tanto. Y algo que hay muchos problemas que se pueden resolver con valores de particionado. Y, por supuesto, es posible que tengamos otro usuario cuyo, por motivo random, digamos que tenemos, por ejemplo, aquí el usuario Dave. En el timestamp 5 recuperó un Genjar. ¿Vale? Fijaros que tenemos ítems con valores de clave primaria distintos en la misma partición. Pero esto, ya os digo, no es ningún problema. Estamos calculando en qué partición va en base al valor de la clave primaria y resulta que por el motivo X, Bob y Dave obtienen el mismo valor de partición. Pero sí que podéis ver cómo, para que funcione bien este esquema, los valores posibles de vuestra clave primaria tienen que estar bien distribuidos. En otras palabras, debería haber más o menos un número similar de ítems para Alice, que para Bob, que para Dave, que para el resto de usuarios, para que este esquema funcione correctamente y no sobrecarguemos particiones específicas. Además, algo que es interesante es que si añades una sort key, una order key, es posible tener el mismo valor repetido varias veces dentro de la base de datos, porque siempre y cuando la combinación entre el valor de la clave primaria y el valor de la clave de ordenación sea distinto. Por eso podemos tener aquí dos Alice. Y si sé lo que estáis pensando, ¿cómo puedo resolver otras queries? Es obvio que quiero saber casi seguro quién tiene un Pikachu. Pero si pregunto a esta base de datos tal como está ahora, pregunto por un Pikachu, dame todos los ítems cuyo atributo Pokémon vale Pikachu. Lo estáis viendo, Pikachu no es clave primaria. Así que tiene que hacer la pregunta a todas las particiones, gastando recursos de todas las particiones y por lo tanto esa query es muchísimo más pesada que la anterior. Para resolver esto hay un sistema que se llaman índices globales, secundarios. Así que no es una limitación tan grande, es solo que es algo que tienes que tener en cuenta. Muy bien, me gustaría hablaros más de DynamoDB, pero ya llevo una hora contándoos cosas y se os va a hacer pesado. Así que dejadme simplemente que os comente que en DynamoDB a una base de datos la llamamos una tabla para terminar de ser todo muy confuso. Y dejadme que os enseñe esto pasado al código en el laboratorio que vamos a hacer. Un segundito. Vale, aquí estoy. Ya volvemos a estar otra vez en nuestro curso, en el topic 20, me meto en los laboratorios y me voy al de Dynamo, para que veáis cómo va. Voy a darle un poquito más de zoom. Y este laboratorio de Dynamo, de verdad, hacedlo, que es divertido, es interesante. Me he pasado con el zoom, estoy de acuerdo. Y no lleva mucho tiempo y es muy espectacular, ya veréis. Mirad, los prerequisitos. Aquí sí que os digo, utilizad la freaking workstation. Os he puesto aquí la creación de una máquina de operaciones solo por si no tenéis la workstation a mano, pero si podéis usar la workstation es bastante más grande, bastante más potente y ya la tenéis configurada con todo lo que necesitáis. Si no, pues oye, si os apetece igual que antes, aquí es crear una máquina para poder utilizarla, para poder lanzar la aplicación. Uso una T3 Large. No es suficientemente grande para lo que nos gustaría. Ya veréis que vamos a saturar el rendimiento de la máquina. Estamos limitados en el Academy en el tamaño de máquinas, pero siempre podéis lanzar varias y ejecutar la aplicación simultáneamente en varias máquinas si queréis estresar de verdad vuestro DynamoDB. Y ahora mirad, el turrón interesante de verdad. Aquí vamos a seleccionar la región y a crear la tabla. Y fijaros qué fácil es crear la tabla, que es en el fondo, recordad, tabla es cómo se llama en DynamoDB a una base de datos. Tú le dices,
Esta base de datos va a tener el campo UserID de tipo string. Y esto va a ser la hash key, la primary key, como la quieras llamar, la partition key. Y por otro lado, vas a tener otro atributo que se llama, y lo tengo por aquí, timestamp. Es de tipo number, con el epoch time, número de milisegundos desde 1 de enero de 1970. El timestamp es la sort key, order key, range key, como la queráis llamar, si no se aclaran ni ellos. Y aquí está lo precioso. Quiero que me grabes esta capacidad. Quiero que me fijes 5 unidades de lectura, porque casi no vamos a leer, por segundo. Y quiero que me añadas 30.000 unidades de escritura por segundo. Esta es la complejidad que tiene conseguir un rendimiento de 30.000 escrituras por segundo con una serie de restricciones, como los campos, como el tamaño de los ítems que estás escribiendo. No entro en demasiado detalle, pero bueno, podéis haceros una idea. Si en lugar de 30.000 pones 300.000, lo único que te cambia es el precio, nada más. Increíble, si os dais cuenta. O sea, no sé, la reducción de la complejidad que tenemos en este pequeño trocito de código es sensacional, es espectacular. Podéis lanzar esto y veréis que la base de datos se crea en apenas unos segundos. Poned este watch que veis aquí para que os vaya mostrando el estado. Cuando veáis que pasa active, le dais control C y podéis seguir. Y ahora, algo que podéis hacer es decirle a DynamoDB, oye, actualízame la tabla porque ya no quiero pagar a final de mes 100.000 pavos. Lo que quiero es pagar solo cuando escribo y cuando leo. Esto es lo que activa el modo serverless de DynamoDB financieramente hablando. Y lo único que tenéis que tener en cuenta es que al cabo de unos minutos veréis cómo la capacidad real de esa base de datos se reduce, porque cuando haces un paper request vas a tener un autoescalado incrustado. Como no vamos a escribir, si no escribís, simplemente dejaréis de tener esas 30.000 escrituras por segundo. Cuando volváis a escribir, irá escalando bastante rápidamente, pero no de manera instantánea, hasta todo lo que necesitéis. Hasta donde yo sé, no hay una forma sencilla de marcar un límite de a dónde quieres llegar, así que pendientes de las métricas. Vale, ya tenéis vuestra base de datos configurada. ¡Hola! Comparado con configurar casi cualquier otra cosa para este rendimiento, ya me diréis. Y ahora lo que hacemos es descargarnos el código de la aplicación, que lo podéis encontrar en mi repo de personal, y inicializar las dependencias del proyecto. Esto se baja a las librerías que utilizo en esta pequeña aplicación. Y ahora lo único que hay que hacer es decirle a Node, por favor, ejecuta la aplicación contra la base de datos que he creado antes, lánzala durante 60 segundos y escríbeme 15.000 veces por segundo. Y si no os explota la cabeza cuando veáis que realmente conseguís escribir 15.000 veces por segundo, yo ya no sé qué hacer, la verdad. De hecho, podéis lanzar dos máquinas distintas y ejecutar la misma línea, porque habíamos previsto una capacidad máxima de 30.000 veces por segundo. Exacto, con 15.000 veces por segundo estáis saturando la CPU de la máquina en la que os encontráis. Una pasada. Y Dynamo, feliz. Si queréis leer DynamoDB, obviamente utilizad la consola web, que será más sencillo, pero si lo queréis hacer desde línea de comando, podéis usar la operación de escaneo para sacar, pues en este caso, un ítem cualquiera de la base de datos y lo mostráis. Escanear es una operación hipercara porque, si os dais cuenta, no estamos incrustando un valor, incluyendo en una condición con un valor para la clave primaria de esta tabla. No estamos pidiendo dame los Pokémon de Alice, estamos diciendo dame un Pokémon cualquiera. Pero bueno, oye, que lo estamos haciendo para un único ítem, lanzarlo y ya está, ¿vale? Por último, no os olvidéis de borrar la tabla, porque aunque no escribáis el almacenamiento, sí que lo vais a pagar, lógicamente, y si habéis arrancado una instancia y no estáis en la workstation, pues no está de mal que os la carguéis. Tanto este comando de borrar la tabla como el comando de terminar la workstation, de terminar la máquina virtual de operaciones,
hacerlo desde vuestra workstation o desde Cloud Shell, desde donde estéis trabajando. Vale, ¡guau! Mirad, perdonad la iluminación porque ya está oscureciendo. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya parecido interesante y, por favor, hacedme los laboratorios y preguntadme cualquier duda. Nos vemos dentro de nada y hasta la próxima.